bien, estamos aquí con nuestro grupo de estudiantes de idiomas bíblicos. Soy el docente Reinaldo Melot, docente de idioma bíblico, y vamos a dar la oportunidad para la seminarista. Por favor, diga su nombre. Mónica Mon- Campos. Mónica Campos. Entonces damos la oportunidad a la seminarista Mónica Campos para que ella haga su exposición sobre la historia de la lengua griega. Adelante, seminarista Mónica Campos. Gracias. Buenas tardes, pastor. Buenas tardes, compañera. Mi nombre es Giovanna Mónica Campos Casina y el tema que voy a exponer esta tarde relata sobre la historia de la lengua griega. Ahí en la, en la imagen tenemos algunas, digamos, esculturas que los griegos hicieron durante su periodo, que son bien trascendentales en la historia humana, ¿no? Que han sido catalogadas como muy influyentes y que hasta nuestros días son muy valoradas por cada uno de nosotros. En la carátula. Güerito, se adelantó el güerito. Ahí. Usted me dice nomás el momento que quiere cambiar y yo lo cambio, ¿perfecto? Usted me dice, puede cambiar y yo lo hago, ¿ok? Pastor, le voy a decir siguiente. Yo le voy a decir next. Usted dice Muy bien, next entonces, y yo sigo. ok. Muy bien, como vemos aquí, como les estaba relatando sobre algunas esculturas que tenemos como herencia del pueblo griego y también, además de eso, de su lenguaje, ¿no? Sigue, next, next. Hola, ya, gracias. Bueno, como orígenes de la lengua griega, primeros testimonios. El griego es una lengua de la familia lingüística indoeuropea, dentro de los idiomas que proceden de ese tronco común, como la comunidad de origen que resulta notoria tanto en su estructura sintáctica y morfológica como en una parte esencial del léxico. El griego es una lengua indoeuropea, aún en uso, que tenemos atestiguadas por escritos desde la fecha más antigua y la que ha dejado digamos, huella más honda en la tradición cultural europea. La lengua indoeuropea atestiguada por escritos desde más antiguo es la etita, ya que las tablillas escritas en el silabario cuneiforme de los archivos etitas en Atusa son los del siglo XVI y XIV a.C. Pero esa lengua, junto con la civilización unida a ella, desapareció hace 30 siglos. Podemos, pues, seguir el desarrollo de la lengua griega durante un larguísimo periodo, desde los primeros testimonios del griego de época micénica hasta el griego moderno. Es decir, hasta el idioma que se sigue hablando en la Grecia actual, van mucho más de 3000 años de una historia muy accidentada política y culturalmente, en los que se ha mantenido viva la lengua griega. Los primeros griegos llegaron a la península helénica desde el norte hacia el 2000 a.C. y se establecieron en ella y en las islas. De las gente de la población anterior a las que los griegos llegaron, que es decir, los pelasgos, tenemos muy pocas noticias, aunque es probable que algunas palabras y algunos rasgos de ese idioma influyeran en el griego. Es, por ejemplo, como aquí, cuando los españoles vinieron a Bolivia, se encontraron con lenguas nativas, como el quechua, como el aymara, y que luego fueron siendo dadas, como enseñadas a estos mismos indígenas el idioma el español, para que pudiesen de ellos lograr comunicarse entre los que estaban siendo conquistados y los conquistadores, ¿no? Más o menos es esto lo que acabamos de hablar. Siguiente, por favor. Ya, los primeros testimonios. Los testimonios más antiguos de la lengua griega la encontramos en las tablillas micénicas, que están en el siglo XV y siglo XII a.C., redactadas en el silabario denominado lineal B. Se trata de tablillas de arcilla cocidas
fortuitamente en los incendios de los palacios de Noso, Pilo, etc., que nos han conservado las primeras palabras y frases escritas de la lengua griega. Son solo unos escuetos documentos de los inventarios o archivos palaciegos de la civilización minoica micénica, pero de gran interés para el lingüista y el historiador del mundo antiguo. Y eso lo vemos, ¿no? Cuando los grandes descubridores fueron hallando y hallando estas tablillas y fueron reconstruyendo todo lo que en ellas había, que era de gran interés para ellos y también para nosotros, ¿no? Hasta nuestros días, lo que fueron escritos por esos pensadores griegos de la época. La literatura empieza con los poemas atribuidos a Homero. ¿Quién no conoce a Homero? ¿Quién no ha leído alguna obra de Homero? El gran Homero, que fueron compuestas en el siglo 8 a.C., en la misma época en que en Grecia se introduce y se adapta definitivamente el alfabeto de origen fenicio, perdón. Los griegos inventaron luego, una tras otra, las formas literarias clásicas, porque después de lo que hemos leído, de lo que fue escrito o hecho lo que Homero en sus obras, tenemos literaturas clásicas como la épica. Tras la épica, perdón, vino la lírica coral y monódica, la prosa de la historiografía, la oratoria, la filosofía y los tratados científicos, y luego el teatro poético con sus dos formas arquetípicas de tragedia y comedia. Estas dos últimas hemos leído y hemos tenido, como puedo decir, en nuestro transcurso de la vida escolar, grandes obras que hemos leído de diferentes autores que han sido griegos y que algunas veces también lo hemos hecho en teatro en nuestros colegios, ¿verdad? También podemos decir que con Homero comienza no solo una literatura griega, sino la tradición literaria occidental. Como podemos ver, sus dos grandes poemas, la Ilíada y la Odisea, se constituyeron pronto en los textos fundacionales de toda la literatura antigua. Se recitaban en las fiestas y los niños griegos las aprendían de memoria en las escuelas. Podemos decir también que los griegos inventaron luego una tras otra las formas, como dijimos, más clásicas, como la épica. Después de la épica vino la lírica, la coral, la monódica y todas aquellas obras que hasta nuestros días han trascendido, no solo porque viene de generación en generación, sino porque tienen una riqueza invaluable en su forma de redactar los sucesos, los momentos en las que fueron escritas, ¿me entiendes? Siguiente, por favor. Los dialectos del griego en la literatura y en la geografía real. Pero esta literatura de etapa primitiva, después de que los griegos entraran a la península helénica, que se confirmara allí las europeas, sino que se nos presentan ya como una clara variedad dialectal. Homero compone sus poemas en una forma literaria un tanto artificial, la lengua de la épica, que es la del dialecto jonio, mezclado con formas eolias y algunos arcaísmos, mientras que la lírica monódica de Safo y de Alceo, ambos de Mitilene en la isla de Lesbos, están escritas en eolio y lírica coral. La lírica coral, ahora, la de Pindaro, de Tebas, por ejemplo, está escrita en un dialecto dorio. También podemos afirmar que la literatura se refleja, pues, desde época temprana, una fragmentación del griego en varios dialectos, que tiene su base en la geografía y en los diversos pueblos de la Grecia antigua. Es por decir, aquí en Bolivia no solamente se habla un estilo de español que hemos conocido, sino que se ha asimilado o adherido la misma lengua española a la indígena que siempre precedía de los pueblos a los que fueron conquistados. Y es por eso que aquí se habla en un español diferente al que se habla por ejemplo, en Tarija o en Cochabamba o en La Paz, pero todos tienen, digamos, la escritura similar, pero una pronunciación diferente en diferentes lugares del departamento. La siguiente, por favor.
Los dialectos y su distribución geográfica. Fundamentalmente se distinguen cuatro grandes grupos dialectales: el jónico ático, el eolio, el arcadio chipriota y el dorio en un sentido amplio, que comprende también al llamado griego del noreste junto al dorio propiamente dicho. Los tres primeros pueden agruparse en lo que se llama el griego aqueo, frente al dorio en un sentido amplio. Lo que llamamos griego clásico es, ante todo, el ático del siglo V y IV antes de Cristo. La lengua de la prosa y del teatro ateniense, la forma del griego que se utilizaba en Atenas del siglo de Pericles, la de Platón y de los grandes oradores y dramaturgos es el griego ático. El dialecto ático tiene desde el punto de vista de la cultura clásica un claro predominio sobre los demás que se corresponden bien con el papel central de Atenas en el pensamiento y la ilustración del periodo clásico. La ciudad de la democracia, el teatro, la filosofía, mantuvo un esplendor intelectual y artístico paralelo a su poder político durante el llamado ciclo de Pericles. Y todavía después de la pérdida de su hegemonía política, siguió siendo por un largo tiempo el centro de la cultura griega por excelencia. De ahí vemos, ¿no?, que siempre cuando se hablaba de Grecia, solamente venían nuestros pensamientos, bueno, en el mío, cuando hablamos en el colegio, de pensadores, de grandes novelistas, de personas que les gustaba más el arte que las cosas bélicas. Podemos definir así como Grecia, grandes pensadores, que amaban el arte, mientras que en Roma amaban ser más guerreros que buscar el arte. La repartición dialectal del periodo clásico era del modo siguiente. El jonio se hablaba en Asia Menor, las islas Cícladas y la larga isla de Eubea. El ático, como su nombre indica, en Ática. El eolio estaba extendido por Tesalia, Beocia, la isla de Lesbo y la zona costera minoroasiática del frente. El arcadio era hablado en la zona de Arcadia, el Peloponeso y en Chipriota, en la isla de Chipre. El dorio se hablaba en la mayor parte del Peloponeso y en las islas colonizadas por dorios como Creta, Rodas, Kos, Terra y otras, y en diversas partes del sur de Italia, la Magna Grecia y Sicilia. El llamado griego del noreste, muy semejante al dorio en la región cercana del Adriático, el Epiro y zonas vecinas. También podemos decir que conviene notar que el dialecto jónico está muy próximo al ático, ya que los jonios que poblaron la zona costera de Asia Menor en los siglos X y el siglo IX antes de Cristo, procedían en gran parte de Ática y conservaron muchos rasgos de a sus antepasados, los pobladores de la comarca de Atenas. Entonces podemos decir, por eso hay esa unión, ¿no? Porque ellos descendían o fueron personas que venían de estas ciudades, ¿no? El jonio evolucionó desde ese fondo común arcaico a rasgos más similares en la zona costera, una zona próspera, como ya habíamos visto, que muy pronto realizó importantes avances culturales en la civilización helénica. Allí se desarrolló la gran épica homérica, allí surgió la filosofía y la historiografía, y con ella la primera prosa griega. También se escribe en jonio el género poético de la elegía y el jambo. En las islas de Lesbo, de población eolia, surgieron ya en los siglos VI a.C. dos grandes poetas, cuya personalidad y obra marcó para siempre la poesía antigua, que fueron Safo y Alceo, que escribieron en el dialecto local eolio. La tradición de la fiesta impuso el dialecto dorio para la poesía coral, que tiene en la época clásica su manifestación más lograda en los epinos de Píndaro y Baquiledes. Siguiente, por favor. Las lenguas literarias.
Así puede advertirse, por un lado, una división dialectal geográfica debido a la distribución de las tribus griegas que conquistaron y colonizaron diversas zonas del ámbito helénico, y por otro, la utilización de un dialecto u otro según las convenciones literarias, que impusieron en varios géneros poéticos una u otra forma por tradición. Así, la repartición dialectal geográfica puede suponerse en esa otra artificial del lenguaje literario. Por ejemplo, tanto Hesiodo como Píndaro eran de una región de Beocia, ¿no? Pero el primero, como autor épico, compuso sus poemas en el mismo dialecto que Homero, mientras que el segundo escribió sus odas corales en do. ¿Qué nos refiere aquí? Por ejemplo, ¿no? Que un escritor cruceño amó tanto la cultura, digamos, paseña, que escribió libros en, en ese matiz, ¿me entiendes? O como ejemplo, o también podríamos decir, no sé qué himno de aquí de Santa Cruz fue escrito por un paseño. Tanto amó la ciudad de Santa Cruz que escribió un himno que hasta en nuestros días estamos cantándolo, ¿no? Pero fue un paseño, imagínense, con qué gran devoción y amor escribió esas letras, ¿no? Esto más o menos da un ejemplo a aquello que estamos hablando en este momento. Sin duda, los dialectos literarios convencionales eran bastante distintos de la lengua coloquial hablada en una determinada comarca, por ejemplo, paseños, cruceños y orureños, ¿no? Y a la vez, el carácter palelénico de la gran poesía florecía en el que esos dialectos literarios fueron entendidos bien por toda Grecia. No hubo una relación en Grecia entre formas dialectales y sentimientos nacionalistas, ya que todos los griegos participaban en la gran tradición cultural común. La mitología comunitaria y la lengua griega genérica, por encima de todos los rasgos dialectales municiosos y peculiares, no impedían la clara y mutua comprensión entre unos y otros griegos. Por ejemplo, ¿no? Cuando a mí me tocó leer la Chascañahui, al principio yo no sabía de qué se trataba, eh, qué significaba Chascañahui, pero siempre tenemos un amigo, un pariente, alguien que conoce de ese hablar, ¿me entiendes? Entonces ellos me dijeron, quiere decir ojos que brillan como la estrella. Qué bonito. Esa parte colocarla en un sentido para dar a entender lo que la belleza de una mujer, ¿verdad? Entonces, una sola palabra creaba un montón ¿cómo se dice? De matices para poder concebir esa historia mucho más agradable. Siguiente, por favor. Next. Güerito, next, dice next. Calma O lengua. ustedes, ya tengan calma. Cuando yo estoy aquí tardando es porque hay algún problema, así que tengo paciencia, ya. Ya está, ¿no? Puede seguir. Muy bien. La coineo o lengua común. Con todo, los dialectos griegos fueron desapareciendo al extenderse el uso de la lengua griega como la lengua de cultura y de uso comercial y civilizador en todo el Mediterráneo oriental y en los territorios conquistados por Alejandro Magno a fines del siglo IV a.C. y administrados luego por sus sucesores. Aunque el imperio universal de Alejandro se fragmentó en varios reinos, se mantuvo la unidad cultural superpuesta a las lenguas locales. La lengua común griega o dialectos se impuso como una especie de lengua franca, es decir, que era necesario que todos lo leyeran, que todos supieran de esa, ¿no? En todo un inmenso dominio cultural, desde las fronteras de la India hasta Egipto, de allí hasta el sur de Italia, como el vehículo de la civilización y la cultura con un impulso arrollador. Cuando Alejandro Magno conquistó todas estas ciudades, era imprescindible que los que habían sido conquistados tenían que conocer de esta lengua para que pudiesen entender lo que sus conquistadores le querían decir o mandar, ¿verdad? O aquellos intelectuales también que tenían que conocer para que el pueblo supiese lo que les iba a venir por el pueblo que había sido en ese momento estaba en el poder, ¿verdad?
El griego fue una lengua de la cultura en todo el ámbito de la civilización helenística, en su etapa alejandrina y después. En esa civilización de ansia universal y de tan dilatados horizontes, ya no importaba las sutiles diferencias o tonos dialectales, sino que se usaba para la comunicación una forma del griego que había borrado todas esas variantes menores. La Koiné se había formado esencialmente sobre el ático. Ya habíamos visto que era una de las 4 formas en que se derivó el idioma. La lengua de los grandes prosistas, oradores y filósofos, pero sin conservar ciertos arcaísmos del joyo y del doro. En ese mundo helenístico ya no era Atenas la capital cultural, sino que durante siglos el helenismo de ideales cosmopolitas irradiaban desde otras grandes ciudades más populosas que la vieja ciudad de Pericles, como Alejandría, Pérgamo, Éfeso y Antioquía. Y el griego era diferente. Fue tanta la influencia que tuvo el idioma griego que no había un, digamos, todo aquel, tenemos que resaltar esto, que tenía la posibilidad de poder aprender el griego, lo hacía, porque además elevaba el estatus de esa época, ¿me entiendes? El saber griego. La Koiné era la lengua a la que se tradujeron los textos del Antiguo Testamento y en la que se escribieron los del Nuevo, lo que utilizaban los filósofos y los mercaderes, los gobernantes de Oriente. Ya fueron estos griegos o romanos, los que escribieron los autores de más renombre y los más populares del helenismo. Sea cual fuera su procedencia, incluso en los siglos áureos del Imperio Romano. Como hicieron, por ejemplo, Plutarco, Luciano, Plotino o novelistas como el Heliodoro. Los romanos hablaban y escribían griego en la zona oriental del imperio y en Roma estas familias patricias, es decir, que tenían alto estatus, o los que tenían un gran interés cultural. Era la lengua de la filosofía y de la ciencia. Es muy sintomático que el emperador Marco Aurelio, en 120 y 180, ni tampoco su familia, mejor dicho, relación alguna con Grecia, él escribía sus apuntes más íntimos en soliloquios, en griego. Entonces, pues como vemos aquí en la historia, para tener esa época tenían que tener como base también al idioma inglés, ¿no? Para que nosotros podamos entender según. El siguiente, por favor. En el número 4 vamos a ver el griego medieval o bizantino. Desde que Constantino trasladó la capital del Imperio Romano a Constantino 330 hasta la conquista ¿Tiene algo más? de esa Está ciudad acabando por el los tiempo ya. turcos en Ya, 1400. ya está acabando el tiempo, así que avance Ya, un ya. poquito, por favor. ¿Ya? Muy bien. Los turcos estamos, y el gran conquistador de esa época fue Suleimán, ¿no? El centro del poder político y cultural helenístico pasa a esta ciudad situada a orillas de Bosforo, la ciudad de Constantino con sus 3 nombres, Constantinopla, Bizancio, Estambul, que se convirtió pronto en una nueva metrópoli magnífica. También podemos decir que tras la caída de Constantinopla, esos textos llegaron a Occidente a través de Italia y darán como fruto del Renacimiento durante muchos siglos en el Occidente bárbaro. Se ignora el griego mientras que este previve como la lengua del mundo bizantino o bizantino, la lengua del Bizancio. Podemos ir en el siguiente, pastor, el griego moderno.
En relación al griego moderno, podemos decir que hasta el siglo XIX, sin embargo, no vuelve a ser considerado el griego hablado como un idioma oficial, el de la Nueva Grecia libre. Se restaura entonces la cultura griega y el uso de la lengua después de esos siglos en que fue ante todo de uso fortuito, coloquial y muy poco escrita. Este idioma ha tenido algunos problemas para definir ciertos usos de las normas escritas, elegidas entre las presiones conservadoras de los partidarios de una escritura más arcaica y de otra que era más moderna. El siguiente, por favor. Importancia del griego como lengua de cultura. Podemos decir que la lengua griega es, como ya hemos dicho, la de la historia más larga de todas las que conocemos. Desde mediados del segundo milenio antes de Cristo hasta nuestros días nos llegan los testimonios del griego, las muy ricas documentaciones en textos muy diversos de épocas muy distintas, nos ofrecen un extenso conocimiento de su evolución y dialecto. Es, por otra parte, una lengua de estructura gramatical compleja que ha conservado bien los rasgos lingüísticos de la familia indoeuropea y de gran flexibilidad formal, ágil sintaxis y extraordinaria riqueza léxica. También podemos decir que es muy importante. El siguiente, por favor. Que fue muy importante en la filosofía, en la historiografía, en los primeros tratados en prosa de intención científica, como los tratados médicos de Hipócrates y en sus discípulos, surgieron en la Jonia Ilustrada y la oratoria, la crítica literaria, la historia, la filosofía, la medicina, las matemáticas, las ciencias naturales, etc. Encontraron su culminación en la Atenas de la época de Tucídides, Hipócrates, Platón, Demóstenes y Aristóteles. Siguiente, por favor. La cultura griega en Roma. Podemos decir que la huella de la cultura griega se advierte muy bien en todos los campos de la alta civilización de Roma, donde ya la poesía y la mitología se despliegan impulsadas en una impregnada de helenismo importado, tanto en el teatro como en la elegía y en la épica. La filosofía romana es traducción y comentario de las ideas de las escuelas filosóficas griegas. En Roma hubo discípulos de las escuelas filosóficas helénicas, de los cínicos, de los epicureos, de los estocios, los escépticos, los neopitagóricos y los neoplatónicos. Siguiente, por favor. El surgir de los estudios griegos en el Renacimiento. Podemos decir que que el surgir, aquí está, durante la Edad Media por completo el griego. La conocida notación es un margen de un viejo manuscrito, Graun ex non legitur. Pudo caracterizar muy bien un periodo de siglos de ignorancia del saber antiguo, pero luego, al resurgir en el humanismo renacentista, los estudios de la lengua griega, con las numerosas y cuidadas ediciones y traducciones de los clásicos y los amplios y minuciosos comentarios a estos textos, recobraron el legado antiguo. Pronto volvieron los doctos de toda Europa a adentrarse con tesón y entusiasmo en el estudio y la recuperación de todo el mundo clásico helénico. Fueron pioneros los sabios italianos en el siglo XIV y XV, con personalidades tan destacadas como la de Lorenzo Valla o Angelo Poliziano, y de Italia con fuerza irresistible el movimiento humanístico en todas direcciones. Muy bien. Ahí tenemos en el último, siguiente, por favor. El siguiente, el alfabeto griego. Hasta nuestros días está. Siga. Para concluir. Para concluir, podemos ver gamma, delta, epsilon, zeta, eta, teta, iota, kappa, lambda, mu, nu, psi, omicron, pi, rho, sigma, tau, epsilon, pi, chi, psi, omega. Gracias. Ok. Muy bien. Bravo. Un aplauso aquí para nuestra seminarista. Ahorita vamos a cerrar aquí
Listo. Y muy bien. Muy bien. Muchas gracias, seminarista Mónica. Gracias, Seminarista. Ok.